Muy buenas noches con todas y con todos. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo para estar aquí, a pesar de que en este preciso momento está jugando la selección en Chile. Sé que están aquí porque este es un tema complejo y realmente queremos que se lleven información que les ayude a tomar mejores decisiones y que puede afectar de distintas maneras. Este tema puede despertar muchas inquietudes. Algunos de ustedes están aquí para conocer cómo protegerse en caso de enfrentar un proceso de remoción, mientras que otros quizás quieran comprender el procedimiento para manejarlo de forma clara y legal, ya sea como parte de un órgano legislativo o sencillamente para conocer sus derechos. Hoy queremos brindarles información clave que les permita entender de mejor manera este tema, evitando errores y logrando que cualquier acción que se emprenda sea transparente y dentro del marco legal. Quiero presentarles a Diego Ceballos. Diego es abogado experto en derecho municipal, con una amplia experiencia asesorando autoridades locales y equipos legales en procesos complejos, incluyendo también procesos de remoción. Ya más adelante Diego les comentará de forma más específica su experiencia. Diego es socio de Gobernanza Local EC, una organización especializada en el fortalecimiento institucional y la asesoría jurídica a gobiernos locales. Esto ha permitido tener un conocimiento profundo de los desafíos que enfrentan las autoridades locales en Ecuador. También queremos compartir el por qué hacemos esto, y es que en Gobernanza Local EC tenemos la convicción de que mientras más informadas y capacitadas estén las personas que forman parte de los gobiernos locales y la ciudadanía en general, más sólida será la gobernabilidad. Creemos fielmente que cuando se respetan los procesos y se actúa con conocimiento, se reduce el desgaste institucional y se previenen conflictos innecesarios. Además, este tipo de formación genera oportunidades, tanto para autoridades como para ciudadanos y también para profesionales del derecho que pueden especializarse en temas claves como este. Al comprender cómo funciona este mecanismo, no solo protegemos nuestra democracia local, sino que también fortalecemos nuestro sistema judicial al evitar que llegue saturado con casos que pudieron resolverse bien desde un inicio. El proceso de remoción es delicado y lo que muchas veces marca la diferencia no es tener la razón, sino saber manejar el procedimiento correctamente. Hoy queremos que se lleven estas herramientas que les ayuden a manejar este tema con mayor seguridad, ya sea que estén defendiendo su gestión o impulsando un proceso de remoción. Sabemos que el conocimiento va a marcar la diferencia entre un proceso desgastante y una acción estratégica. Hoy queremos que se den cuenta de que prepararse no es un lujo, es una necesidad, así que les agradecemos por estar aquí para poder obtener estas herramientas, y esto también refleja una actuación responsable, política y legal. Esta es una oportunidad única para acceder a estas herramientas que van a ser de gran ayuda para ustedes. Sin más, quiero dar paso a Diego Ceballos, que es quien va a impartir esta charla. Bienvenido, Diego. Muchas gracias. Gracias, Caro. Buenas noches con todos. Es realmente un gusto poder compartir con ustedes este espacio para poder conocer más a detalle lo que justamente Caro señalaba, ¿no es cierto? Que es de manera pormenorizada qué es este proceso de remoción, cuáles son sus particularidades y vamos a analizar algunos temas que, aunque parecerían claros en la ley, en la práctica, vamos a verlo, no es así. De hecho, tenemos varias particularidades que no están definidas en la norma, sino que ustedes van a poder encontrarlas en precedentes o en otros instrumentos jurídicos que no son desarrollados por la Asamblea Nacional, sino que se encuentran en precedentes, pronunciamientos del Tribunal Contencioso Electoral, de la Procuraduría General del Estado o incluso de la Corte Constitucional, con tal vez el caso más simbólico que se ha desarrollado en esta materia a lo largo de la vigencia del COTAD. En ese contexto, me voy a permitir compartir con ustedes una presentación y vamos a introducir el tema explicando qué es el proceso de remoción, ¿no es cierto? Inicialmente,
sí me interesa que conozcamos qué es y qué no es un proceso de remoción. ¿Por qué es importante esto? Porque muchas veces los errores relacionados con el procedimiento de remoción derivan de una falta de comprensión adecuada de cuál es la naturaleza de este procedimiento. Entonces, previo a ello, y como un tema introductorio, quiero que conozcan un poco de nuestra experiencia y cómo es que nosotros nos hemos venido vinculando al desarrollo de este tipo de procedimientos, no solo desde la parte denunciante, sino también, evidentemente, desde la parte de la defensa de las autoridades locales. Durante casi 10 años como gobernanza local, hemos liderado equipos de defensa de autoridades locales y hemos impulsado ciertos procesos de remoción en varios casos, entre otros en los siguientes cantones, en el Cantón Bava, en el Cantón Mejía, no solo en la defensa de concejales en el periodo 2014-19, sino también en el periodo 2019-2023 en la defensa del entonces alcalde del cantón, en el Distrito Metropolitano de Quito y también en el Cantón Pedro Vicente Maldonado, ¿no es cierto? Estos son algunos de los casos en los que nosotros hemos liderado equipos de defensa de autoridades locales como gobernanza local. Entrando un poco en la materia y retomando un poco el tema de qué es y qué no es un proceso de remoción, vale la pena hacer referencia a lo que nos señala el COTAD, ¿no es cierto? El COTAD básicamente y de modo muy general nos señala que los dignatarios de los GATS en una sesión y con el voto de las dos terceras partes del legislativo, ojo con este elemento, habla de una mayoría calificada, con las dos terceras partes de los integrantes del legislativo, las autoridades de los GATS pueden ser removidos del cargo, ¿no es cierto? Pero ¿cómo? Siempre que se hayan comprobado las causales que motivan la remoción y siguiendo el debido proceso. Ojo con este término debido proceso, es absolutamente fundamental y eventualmente será la herramienta que permita que una autoridad en un proceso de consulta sobre la legalidad del procedimiento seguido para la remoción en el órgano legislativo local, pues se ratifique o no esa remoción por parte del Tribunal Contencioso Electoral. Entrando un poco a analizar la naturaleza del proceso de remoción, el proceso de remoción no es más que un proceso de control político que aplica para el Ejecutivo y para los integrantes del Legislativo, de los órganos legislativos de los gobiernos autónomos descentralizados, en función de las causales que son aplicables para cada uno de los casos. Entonces, entendiendo que es un proceso de control político, no se trata de un proceso administrativo ni de determinación de responsabilidades administrativas, ¿no es cierto? Al contrario, lo único que se determina es la responsabilidad política de las autoridades relacionadas o que están sujetas al procedimiento de remoción. Vamos a continuar. Esta noche también nos acompaña y quisiera que también hacer una introducción. Jaime Morán es parte de Gobernanza Local EC y es parte del equipo que se encarga liderando, perdón, se encuentra liderando procesos de remoción, de defensa de autoridades locales y de impulso de estos procesos en algunas jurisdicciones. Jaime fue director jurídico a nivel nacional de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas y hoy forma parte de Gobernanza Local EC. También es parte de nuestro equipo y hoy también nos acompaña, así que le quiero dar también la bienvenida a Jaime. Retomando un poco el tema, hablábamos de la remoción como un proceso de control político, ¿no es cierto? Es importante que ustedes tengan en consideración que los órganos legislativos pueden remover a las autoridades siempre bajo el proceso definido en el COTAD y en función de las causales que son aplicables para cada uno de los casos. Es decir, las causales ya vamos a ver más adelante de manera un poco más detenida, pero las causales de remoción de los ejecutivos, es decir, las y los prefectos, las y los alcaldes y las y los presidentes de las juntas parroquiales no son las mismas que para los integrantes del legislativo, entendidos como los legisladores, las y los consejeros provinciales, las y los concejales de los gobiernos municipales y de los distritos metropolitanos y de los integrantes vocales de las juntas parroquiales rurales. Hay ciertas distinciones que son importantes tener en esos casos. ¿Cuáles son entonces los errores más comunes ligados a el proceso de remoción? El proceso de remoción siempre se suele relacionar de manera errada, hay que hacer énfasis en esto, con un proceso de determinación de responsabilidades administrativas de los dignatarios de elección popular. Esto no es así, no se determina una responsabilidad administrativa y el proceso de remoción no implica, por tanto, una sanción administrativa de destitución del funcionario que ha sido sujeto al procedimiento.
En ese sentido, ¿qué es importante? Es importante que distingamos el régimen jurídico aplicable a cada proceso. En el caso del proceso de remoción, el régimen es exclusivamente el definido en el COTAD. Sin embargo, vamos a analizar ciertas particularidades que, aun cuando el COTAD tiene una regulación entre el artículo 332 y 337 que parecería clara, en la práctica el TCE nos ha dejado ciertos precedentes que desarrollan algunos conceptos o vacíos que no fueron abordados por el legislador de manera clara. Sobre este tema de los errores comunes, a modo de ejemplo, ustedes se sorprenderían la cantidad de casos que se presentan de causas en las cuales se presentan denuncias de remoción y la principal argumentación de los denunciantes como de las autoridades denunciadas se relaciona con argumentos vinculados al Código Orgánico Administrativo, cosa que en la práctica no tiene sentido porque, como les decía, no se trata de un procedimiento administrativo, se trata de un proceso de control político. Por si acaso, esto lo dejó claro la Corte Constitucional en una sentencia emitida en septiembre del 2021, en la cual se analizó uno de los casos más simbólicos de remoción de autoridades locales. eh, eh, Hablamos del caso de remoción de un exalcalde del Distrito Metropolitano de Quito, ¿no es cierto? Esto llegó incluso a ser conocido por la Corte Constitucional y se analizó cuál es la naturaleza del proceso de remoción, llegando a definirse que es un proceso de control político. Entonces, cuando decimos que es político, ¿por qué señalamos que es político? Básicamente porque se basa en la confianza, no en la evidencia objetiva como en los procesos penales, civiles, entre otros casos jurisdiccionales donde el control es objetivo. ¿Qué nos ha dicho la Corte Constitucional respecto de la remoción, perdón? Nos ha señalado que la Constitución y la ley prevén mecanismos tanto de control jurídico como de control político, por medio de los cuales el pueblo puede responsabilizar políticamente a sus gobernantes, sea de forma directa, por ejemplo, mediante el sufragio activo o la revocatoria del mandato. Ojo, la revocatoria del mandato es una figura distinta, o a través de forma indirecta mediante los integrantes del órgano legislativo, ¿no es cierto? Entonces, este es un mecanismo de control político. El mecanismo de determinación de responsabilidad política, por tanto, en los GATS es el proceso de remoción. Para que podamos hacer una analogía respecto de el proceso de control político a nivel nacional, en el caso nacional existe la figura del juicio político. Podemos decir que en el caso de los gobiernos autónomos descentralizados, la figura del juicio político se denomina remoción, con una particularidad: no solo aplica para la máxima autoridad ejecutiva, sino también para los integrantes del órgano legislativo. Y con un tema adicional que considerar: en tanto el control político nacional involucra no solo a la máxima autoridad ejecutiva del nivel nacional, también puede involucrar a las máximas autoridades de, por ejemplo, las carteras de Estado, ¿no es cierto? Hay ciertas autoridades que están sujetas a control político de la Asamblea Nacional. En el caso de los gobiernos autónomos descentralizados, no existe un control político tan amplio. Los únicos sujetos de control político a través del proceso de remoción son los ejecutivos, siendo la máxima autoridad ejecutiva, no los directores ni cualquier persona designada por la máxima autoridad ejecutiva, sino solo la máxima autoridad ejecutiva, el dignatario de elección popular, digámoslo de alguna manera, y los integrantes del órgano legislativo, sea cual sea el nivel de gobierno, ¿no es cierto? Entonces, este es el concepto o cómo ha conceptualizado la Corte Constitucional al proceso de remoción. Ahora, en este contexto también es importante que nosotros comprendamos ciertas diferencias entre el control político y el control jurídico, porque al proceso de remoción tenemos que enmarcarle en el primero, en el control político, que es distinto al control jurídico. El control político básicamente está fundamentado en la confianza y la oportunidad. Lo ejerce el consejo o el órgano legislativo local, ¿no es cierto? O también puede darse a través del órgano legislativo nacional, pero para efectos de lo que estamos abordando el día de hoy, enfoquémonos en los órganos legislativos subnacionales, con una particularidad: que este control es subjetivo. El control jurídico, por ejemplo, el que se da a través de un procedimiento penal, se basa en la ley y el derecho, lo ejerce un juez investido de jurisdicción y es objetivo. ¿Cómo lo distinguimos en cada caso? Para tener una idea, en los procesos de remoción, yo puedo comprobar que la autoridad denunciada ha incurrido en una, dos o más causales de remoción previstas en la norma.
Eso no necesariamente trae como consecuencia la remoción de la autoridad. ¿Por qué? Porque es un control político que se basa en la confianza y es subjetivo. Por lo tanto, si el Consejo o el órgano legislativo municipal decide darle su voto de confianza a la autoridad ejecutiva denunciada, no necesariamente tiene que ser removido del cargo, aun cuando se ha verificado que ha incurrido en una causal de remoción. No sucede lo mismo en el control jurídico, solo a modo de ejemplo en el control jurídico en materia penal. Si es que una persona incurre en una conducta definida como infracción en el Código Orgánico Integral Penal, el juez no es que puede valorar subjetivamente si le impone o no le impone la sanción a la persona que ha incurrido en la conducta que está penada en la legislación, ¿no es cierto? El deber del juez es, sobre la base de las pruebas aportadas a lo largo del proceso penal, imponer la sanción que corresponda a la persona que se ha determinado efectivamente a lo largo del proceso que es responsable por la comisión de un delito o una contravención en materia penal. Entonces, digamos, por decirlo de cierta manera, en el control político existe cierto margen o subjetividad que permiten que, aun cuando existe responsabilidad, no se imponga una sanción a la autoridad sometida al proceso. De esa manera, tenemos una idea clarísima de cuál es la naturaleza del proceso de remoción, ¿no es cierto? Por eso, en función de lo que les habíamos señalado, incluso con pruebas, la decisión final siempre va a ser política. En todos los casos, independientemente de que se compruebe o no el cometimiento de una o más causales de remoción. Y aquí es justamente donde el procedimiento se vuelve clave, ¿no es cierto? Porque si fallamos en la forma o en el proceso, en el impulso de lo que establece el artículo 335 y 336 del COTAD, seguramente un proceso de remoción va a caerse. Hablemos un poco entonces del proceso, de las causales de remoción y más adelante de la presentación de la denuncia y todas las etapas que se desarrollan hasta la decisión del órgano legislativo. Las causales de remoción, como les había señalado, puede generar mucha confusión, ¿no es cierto? Eh, Hay dos artículos específicos que regulan cuáles son las causales de remoción, pero inicialmente lo que debemos considerar respecto de estas causales es que la valoración de las causales les corresponde en primera instancia, perdón, a la Comisión de Mesa u Ocasional del GAT y posteriormente al órgano legislativo. ¿Sobre la base de qué corresponde efectuar esta valoración? Sobre la base de las pruebas incorporadas al expediente por el denunciante y la parte denunciada. Inicialmente, para efectos de la calificación, el denunciante va a tener que adjuntar documentación suficiente que permita a la comisión tener la certeza de que efectivamente la autoridad denunciada ha incurrido en una o más causales de remoción y por lo tanto tiene que admitir a trámite la denuncia, dando paso al proceso definido en el artículo 336 del COTAD. El COTAD diferencia causales para ejecutivos y para legisladores. No vamos a entrar a analizar cada una de ellas porque nos extenderíamos demasiado, pero de manera general podemos hacer un análisis de cada una de estas causales para el Ejecutivo y para el Legislativo. Entonces, ¿cuáles son las causales de remoción del Ejecutivo? Estas están definidas en el artículo 333 del COTAD y son aplicables, repetimos, para alcaldes o alcaldesas, prefectos o prefectas y para los y las presidentes de las juntas parroquiales rurales, exclusivamente para ellos. Primero, sentencia ejecutoriada por un delito. Ojo con la redacción que te establece el COTAD. Cuando te habla de la sentencia ejecutoriada por un delito, te habla de un tipo de infracción específica. Entonces, si yo como autoridad ejecutiva tengo una sentencia ejecutoriada, pero no por un delito y sí por una contravención, yo no estoy incurriendo en la causal de remoción. Esto que a simple vista parecería un tema de fácil análisis, resulta ser que hemos encontrado ya varios precedentes en los cuales se han impulsado procesos de remoción por contarse con sentencias ejecutoriadas no por delitos y sí por contravenciones. Es decir, innecesariamente se ha abierto un proceso de control político en algunos órganos legislativos subnacionales sobre la base de algo que efectivamente no incurría en una causal de remoción. Esa es la primera causal.
Tenemos 8 en total para las autoridades ejecutivas. La segunda, la ausencia injustificada por más de 3 días hábiles. ¿Qué es lo que busca la norma? Básicamente que la institución y la respectiva jurisdicción no se queden sin su máxima autoridad ejecutiva, que es la que tiene que ejercer el catálogo de atribuciones que la legislación les otorga para el correcto desenvolvimiento de esa institución, ¿no es cierto? Entonces, no es que te puedes ausentar de manera injustificada por más de 3 días hábiles, sino que tiene que haber una justificación adecuada si te ausentas por más de 3 días, y además existen los mecanismos de subrogación y encargo del puesto definidos en la legislación, ¿no es cierto? Todo esto con el fin de garantizar la continuidad en la operatividad de la institución y que en definitiva no se vean afectados los ciudadanos por la ausencia de las autoridades. Tercero, y esta es una causal que a nuestro modo de ver lamentablemente no está redactada de la mejor manera por parte del legislador, pero es básicamente con lo que se cuenta el día de hoy. Lo que te establece la norma es que es causal de remoción el incumplimiento de las normas contenidas en el COTAD, así como de las disposiciones emitidas por el órgano legislativo del respectivo nivel de gobierno a través de ordenanzas y resoluciones. En tal sentido, si la máxima autoridad ejecutiva incurre en el incumplimiento o inobservancia de las normas del COTAD, ojo, del COTAD, no puede ser una inobservancia de alguna norma que no está establecida en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. También puede ser inobservancia de alguna norma contenida en ordenanzas y resoluciones emitidas por el legislativo del propio nivel de gobierno. Como ven, esta causal es muy amplia, pero si es que entramos en un análisis más pormenorizado en función de los precedentes y la doctrina, en realidad acá lo que corresponde es que se atribuya la responsabilidad al Ejecutivo siempre que el incumplimiento sea directa y personalmente atribuible a la máxima autoridad ejecutiva. Les pongo un ejemplo de un caso concreto. Nosotros manejamos un proceso de remoción de una máxima autoridad ejecutiva de un nivel de gobierno municipal en el cual se le atribuía justamente esta causal de remoción. Resulta ser que en el proceso de remoción nosotros demostramos que él no era el responsable personal y directo del incumplimiento que se le atribuía, sino la directora financiera del gobierno autónomo descentralizado, que es a la persona a la que el COTAD en el proceso de formulación presupuestaria le asigna una responsabilidad específica respecto de los plazos en los que tiene que trasladar a la máxima autoridad ejecutiva el anteproyecto de presupuesto para que luego él continúe con las etapas que están definidas en este ciclo de formulación presupuestaria, ¿no es cierto? Entonces, ojo, la responsabilidad tiene que ser directa y personal de la máxima autoridad ejecutiva. No puede asumir la responsabilidad por acciones u omisiones que no le corresponden, sino que son de terceros, aun cuando esos terceros sean funcionarios del Ejecutivo. Una cuarta causal está relacionada con el despilfarro, uso indebido o mal manejo de fondos públicos. Esta causal está redactada igualmente de manera muy amplia. Lo único que podemos señalar es que tal vez uno de los pocos antecedentes que se dio respecto de esta causal a nivel nacional fue una denuncia que se presentó en el año 2020 en contra del entonces prefecto del Guayas, que no llegó a concluir por su fallecimiento, justamente cuando se estaba impulsando el proceso de remoción, pero la causal que se le atribuía por parte de los denunciantes al entonces prefecto del Guayas era justamente esta, la del despilfarro, uso indebido o mal manejo de fondos públicos. ¿Por qué, a nuestro modo de ver, esta causal es muy amplia? Porque si ustedes hacen un análisis en la legislación nacional respecto de estos términos, tal vez el único manejo de estos conceptos en la legislación ecuatoriana los encontramos en las normas internas de control de la Contraloría General del Estado. Por lo tanto, a nuestro modo de ver, si es que uno tiene que probar que hubo despilfarro, uso indebido o mal manejo de fondos públicos, no puede ser una interpretación subjetiva, sino que al menos deberíamos tener un informe debidamente emitido por la máxima autoridad de control nacional o de la auditoría interna de la respectiva institución en la cual se asigna una responsabilidad a la máxima autoridad ejecutiva justamente por despilfarro, uso indebido, mal manejo de los fondos de la institución. No puede ser un tema netamente subjetivo, sino que las causales tenemos que probarlas. Quinto, el ejercicio de actividades electorales con uso o con ocasión de sus funciones. Esto está atado también a las prohibiciones que el Código de la Democracia
establece para las y los funcionarios públicos, no solo para los dignatarios de elección popular, sino que es un tema transversal para todos los funcionarios públicos. Es incluso una infracción electoral, pero además de ser una infracción electoral, tal como ustedes lo ven, es una causal de remoción. La sexta, de igual manera, es una suerte de analogía a lo que se establece en la Constitución Nacional respecto de una de las inhabilidades o causales para separar del cargo a la máxima autoridad ejecutiva, al presidente de la República, ¿no es cierto? Y es padecer de incapacidad física o mental permanente debidamente comprobada. ¿Cuál es la diferencia en el COTAD respecto de la legislación nacional? Es que en el caso de la Constitución y la ley, de la función legislativa específicamente, si tienes una regulación específica del procedimiento para determinar la incapacidad físico-mental de la máxima autoridad ejecutiva nacional. En el caso del COTAD, no tienes ningún mecanismo establecido en norma, ya sea en el COTAD u otro cuerpo normativo, que te determine cómo vas a hacer para establecer esa incapacidad físico-mental permanente y debidamente comprobada, ¿no es cierto? Entonces, entramos un poco en el campo de la subjetividad. Y es por eso justamente que no encontramos ningún precedente de denuncias de remoción que hayan sido impulsadas con base a esta causal. Luego, el artículo 7 te habla de no garantizar la participación ciudadana, vulnerar las normas que garantizan el ejercicio de los derechos de participación ciudadana. Existe, a partir de la Constitución del año 2008, un mecanismo que transversaliza la participación ciudadana y el control social en todas las instituciones del Estado. Y en ese contexto, existe además a nivel subnacional un sistema de participación ciudadana y control social que tiene que ser instaurado a través del correspondiente acto normativo del órgano legislativo subnacional, a nivel provincial, a nivel metropolitano, municipal y o parroquial rural, ¿no es cierto? Entonces, debe existir regulación que no solo está contenida en la legislación nacional, sino también en la subnacional, y las máximas autoridades ejecutivas deben velar por el cumplimiento de esas obligaciones de manera estricta, porque esto en definitiva garantiza el ejercicio de un derecho consagrado en la Constitución. Recordemos que la Constitución de manera clara señala en el artículo 85 que los ciudadanos, todos, absolutamente todos los ecuatorianos, tenemos derecho a ser partícipes de manera protagónica en la toma de decisiones públicas. Por lo tanto, es deber de nuestras autoridades garantizar el ejercicio de ese derecho consagrado a nivel constitucional a través de los mecanismos definidos no solo en la Ley de Participación Ciudadana, sino en las ordenanzas del respectivo nivel de gobierno. Esta justamente es una de las causales que más se invocan a la hora de presentar denuncias en contra de las autoridades ejecutivas de todo nivel de gobierno. Uno de los errores más comunes que suele dar lugar a la presentación de estas denuncias de remoción está atado justamente al proceso de formulación presupuestaria. Ustedes van a encontrar en el COTAD básicamente ciertas obligaciones que la ley le atribuye a la máxima autoridad ejecutiva respecto de la formulación del presupuesto de la institución, ¿no es cierto? Entonces, entre otras cosas, previo a que el 31 de octubre de cada año la máxima autoridad ejecutiva presente al órgano legislativo de su respectivo nivel de gobierno el proyecto de presupuesto del año subsiguiente, sí o sí debería haber presentado ese anteproyecto de presupuesto a la máxima instancia participativa de su nivel de gobierno. Y esa máxima instancia participativa no solo que conoce el anteproyecto, sino que emite una resolución que establece la conformidad de los ciudadanos representados en ese órgano colegiado con las prioridades de inversión que está planteando el Ejecutivo para el presupuesto del año subsiguiente. Esto, que parece un tema relativamente sencillo, se incumple de manera reiterativa en casi todos los niveles de gobierno y suele dar lugar justamente al impulso de procesos de remoción de autoridades ejecutivas a nivel subnacional. Muchos de los casos más representativos en la materia, de hecho, se basan justamente en esta causal de remoción. Diría, a breves rasgos, que tal vez las dos causales que suelen ser más invocadas para efectos del impulso de procesos de remoción de autoridades ejecutivas es la tercera, relacionada con el incumplimiento de normas o de las obligaciones de las autoridades ejecutivas, y la séptima sobre la garantía de los derechos de participación. Luego, finalmente, la última, actos de violencia contra grupos de atención prioritaria, es una disposición que se incorporó recientemente en el COTAD a través de una reforma incorporada en la Ley de Prevención
de la violencia contra la mujer, ¿no es cierto? Entonces, acá básicamente lo que debemos considerar es que los grupos de atención prioritaria están definidos de manera muy clara en el artículo 35 de la Constitución. En ese sentido, nosotros debemos velar en el ejercicio de nuestras funciones como autoridades ejecutivas municipales no cometer actos de violencia de modo general, pero en particular debemos cuidar que todas las normas relacionadas con el cometimiento de los diversos tipos de violencia definidos en la ley contra grupos de atención prioritaria no sean ejecutados bajo nuestra autoridad, ¿no es cierto? Es un tema que de igual manera es relativamente reciente y en ese contexto tampoco van a encontrar un precedente en el cual se haya concretado efectivamente la remoción de una autoridad local en función de la presentación de una denuncia por esta causal. Denuncias sí han habido. De hecho, en un cantón de la Sierra Centro del país, hace no mucho, hace poco más de un mes, ya se presentó una denuncia de remoción en la cual justamente se invocaba esta causal. Esa denuncia de remoción no llegó al órgano legislativo, digamos, habiendo transcurrido todo el proceso de remoción para la definición de la continuidad o no de la máxima autoridad ejecutiva de ese nivel de gobierno municipal específicamente, pues fue archivada en la comisión de mesa. Pero es el único caso que se ha identificado a nivel nacional en el cual podemos hablar de que efectivamente se ha invocado esta causal para impulsar un proceso de remoción en contra de una autoridad ejecutiva, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, en ese caso, hemos abordado cuáles son las 8 causales de remoción del Ejecutivo. Recordemos, ojo, estas causales son de remoción del Ejecutivo, pero luego vamos a ver una particularidad más adelante cuando hablamos de las causales de remoción de los integrantes del órgano legislativo. Veo que hay algunas preguntas. Vamos por cuestión de la metodología que nos hemos planteado. Vamos a desarrollarlas en una etapa posterior, una vez que hayamos abordado todos los aspectos relacionados con el proceso de remoción. Es importante que tengamos esto en consideración para el desarrollo de esta sesión. Continuamos entonces con las causales de remoción de las y los legisladores. Yo les decía, el COTATE distingue en el 333 las del Ejecutivo frente a las del 334 de los legisladores. Pero es llamativo que una de las causales de remoción de los legisladores, la tercera específicamente, sea las mismas causales del Ejecutivo en lo que les fuera aplicables. ¿Y por qué en lo que les fuera aplicables? Porque, por ejemplo, si es que las máximas, digamos, los integrantes del órgano legislativo no manejan fondos públicos, no tienen entre sus competencias el desarrollo de procesos de contratación o el impulso a través de cualquier modalidad que prevé la legislación de contratación o de suscripción de contratos a través de los cuales los privados participan de manera conjunta con el sector público en el desarrollo de una iniciativa, no tendrían por qué, por ejemplo, incurrir en la causal de despilfarro, uso indebido o mal manejo de fondos públicos. Por su naturaleza, por la razón de ser de su gestión, y las funciones que les atribuye la legislación no deberían estar involucrados en esa causal de remoción. Sin embargo, ojo, hay que analizar caso por caso porque en algunos niveles de gobierno subnacional existen ciertas responsabilidades que se asignan a los legisladores que en realidad no están muy atados a la naturaleza del cargo, es decir, no están específicamente vinculadas a legislación y fiscalización, sino que también les involucran de una u otra manera en la gestión ejecutiva del respectivo nivel de gobierno. Entonces, eso hay que tomar con pinzas. ¿Cuáles son las causales de remoción de las y los legisladores? Entonces, primero, la inasistencia injustificada a 3 sesiones consecutivas. Ojo, 3 sesiones consecutivas convocadas de manera válida. Para que una sesión sea convocada de manera válida, y esto es un tip que les vamos a dar, no es que la puede convocar cualquier persona. La tiene que convocar en absolutamente todos los casos. Tiene que disponer la convocatoria la máxima autoridad ejecutiva. Y ustedes me dirán, sí, pero el artículo 319 del COTA establece que las sesiones extraordinarias también pueden ser convocadas a pedido de una tercera parte de los integrantes del legislativo. Una cosa es poder formular el pedido y otra cosa es poder disponer la convocatoria. Esto no es algo que considere yo en función de mi interpretación de la norma. De hecho, existen pronunciamientos de la Procuraduría General del Estado que aclaran que efectivamente esto es así. Es decir, en las sesiones extraordinarias se pueden convocar por 2 vías.
En ambos casos, por disposición de la máxima autoridad ejecutiva, ya sea por iniciativa propia o la segunda vía, por requerimiento de al menos una tercera parte de los integrantes del órgano legislativo, ¿no es cierto? Pero la sesión, en todos los casos, es dispuesta por la máxima autoridad ejecutiva. Por lo tanto, para que sea una sesión válidamente convocada, siempre tiene que haber la disposición de la máxima autoridad ejecutiva, salvo las excepciones previstas en la ley que, por ejemplo, se dan justamente en el proceso de remoción cuando la legislación le otorga a la segunda autoridad ejecutiva la facultad de convocar sesiones extraordinarias del Consejo para la tramitación de las denuncias de remoción en contra de la máxima autoridad ejecutiva del GAD. ¿Por qué se hace eso? Básicamente porque nadie puede participar de un proceso como juez y parte. Si la máxima autoridad ejecutiva es la denunciada. Yo, como máxima autoridad ejecutiva, he sido denunciado, mal haría yo en intervenir en el proceso a través de la sustanciación de la denuncia en la comisión de mesa o a través del órgano legislativo, ¿no es cierto? Entonces, la ley lo que dispone es que esa autoridad se aparta y establece los mecanismos a través de los cuales se procesa la denuncia sin su participación. Ese es un ejemplo, pero en todo caso retomamos el tema está atado a la validez de la convocatoria, ¿no es cierto? Luego también nos habla de estar en cursos en inhabilidades o incompatibilidades. Uno señala o uno lee esto y se pregunta dónde encuentro esas inhabilidades y incompatibilidades si no están en la Constitución, porque lo que dice el COTAD es inhabilidades o incompatibilidades definidas en la Constitución y la ley. Básicamente, las inhabilidades e incompatibilidades que están previstas en la Constitución para los legisladores nacionales han sido trasladadas a nivel subnacional para los subnacionales, para los legisladores del nivel provincial, metropolitano, municipal y los vocales de los gobiernos parroquiales rurales, y la encuentran en el COTAD. El COTAD, en el artículo 328 y siguientes, establece ciertas prohibiciones no solo para las autoridades ejecutivas, sino también para los integrantes del órgano legislativo y para el órgano legislativo como tal. Luego, la última causal que le señalaba justamente está relacionada con haber incurrido en las causales del Ejecutivo, que son las que les había expuesto previamente, ¿no es cierto? Entonces, aquí quiero que nos detengamos un momento porque la mayoría de de las remociones, perdón, no se caen por falta de causal, porque, como les había señalado, en el procedimiento a quien le corresponde esta valoración de manera ciertamente subjetiva es al órgano legislativo. ¿Por qué se caen los procesos de remoción? Se caen principalmente porque el procedimiento se desarrolló de una manera inadecuada. Por lo tanto, no se observaron las formalidades exigidas en la legislación y el contencioso electoral revoca la resolución. Ojo, el Tribunal Contencioso Electoral, y este es otro tip que usualmente no se conoce y genera muchos problemas a la hora de formular consultas al Tribunal Contencioso sobre la validez de un proceso de remoción. El contencioso electoral en las consultas sobre la formalidad y el debido proceso en los procesos de remoción jamás valora la existencia o no de una causal de remoción. El TCE jamás va a verificar si existió o no existió la causal. Eso le corresponde al órgano legislativo y ustedes van a encontrar al menos cuatro pronunciamientos en los cuales el Tribunal Contencioso Electoral ha dejado esto claro. Esto no resulta ser claro de la lectura de la norma, sino únicamente conociendo los precedentes y los pronunciamientos del Tribunal Contencioso Electoral. Tanto es así que justamente en ese caso representativo que yo les comentaba, que llegó incluso a conocimiento de la Corte Constitucional, previo a que esa autoridad o que ese expediente haya sido trasladado a la Corte Constitucional a través de los mecanismos previstos en la Constitución y la ley, la autoridad removida formuló la consulta al contencioso electoral. Y uno de los argumentos que planteó es que no había incurrido en la causal de remoción que el Consejo había determinado que efectivamente había sido responsabilidad de la autoridad ejecutiva y por la cual se le había removido. ¿Qué dijo el contencioso electoral? A mí no me corresponde revisar si es que existió o no existió causal de remoción. A mí lo que me corresponde revisar es si es que se han cumplido las formalidades definidas en la norma y se ha garantizado el debido proceso para las partes en el proceso. Entonces, no solo es importante conocer las causales, también es importante conocer el procedimiento y los mecanismos que me otorga la ley para, de ser el caso, dar de baja una resolución de remoción que es desfavorable para la autoridad denunciada, ¿no es cierto? Y más adelante veremos cuáles son esos mecanismos, pero de modo general ahí es donde tiene una intervención decisiva el Tribunal Contencioso Electoral. Habiendo analizado el tema relacionado con las causales,
entremos un poco al análisis de lo que es el procedimiento, ¿no es cierto? Es lo más importante, es, digamos, lo sustancial dentro de la regulación del proceso de remoción. Lo primero que deben saber respecto del proceso de remoción es que está lleno de detalles y plazos. Cualquier error, por mínimo que sea, lo invalida y determina que el Tribunal Contencioso Electoral revoque la resolución emitida por el órgano legislativo a través de la cual se paró del cargo a la autoridad denunciada. Esta, listo, entonces, este proceso de remoción, ¿dónde lo encontramos? Lo encontramos básicamente en los artículos 335 y 336 del COTAD. Estas normas, ojo, han sufrido varias modificaciones a lo largo de la vigencia del código que está vigente desde octubre del 2010. ¿Cuál es la más reciente modificación? La del 12 de mayo de 2023, justo previo a la entrada en funciones de las autoridades locales que al día de hoy se encuentran en ejercicio del cargo, ¿no es cierto? Periodo 2023-2027. ¿Qué es lo que modificó esa reforma aprobada por la Asamblea Nacional? Específicamente lo relacionado con la intervención de quien subroga a la máxima autoridad ejecutiva en los procesos de remoción que se formulan en su contra. Aquí les doy un dato anecdótico. Resulta ser que la reforma no consideró otras normas contenidas en el COTAD y en definitiva lo que derivó es en una contradicción normativa entre la reforma incorporada al artículo 336 con el artículo 335 y con otras normas contenidas en el COTAD. ¿Cómo se solucionó eso? Básicamente a través de la emisión de pronunciamientos del Tribunal Contencioso Electoral que establecieron cuál es el mecanismo a través del cual se va a solucionar esa antinomia jurídica, es decir, esa contradicción jurídica contenida en el COTAD. Es importante, por lo tanto, que para efectos del proceso de remoción no nos basemos exclusivamente en la lectura del artículo 332 y siguientes del COTAD, porque si nos basamos solo en eso, les adelanto, vamos a cometer errores. ¿Y por qué vamos a cometer errores? Porque la validez del proceso se basa en buena medida en pronunciamientos que no están contenidos o que interpretan la norma de manera expresa, sino que en función de los vacíos que existen en la legislación contenida en el COTAD, lo que ha hecho la autoridad, principalmente el TCE, es establecer los mecanismos de aplicación de esa norma para los casos concretos de remoción de las autoridades locales. Vamos entonces conociendo un poco cuáles son estas etapas del proceso de remoción, ¿no es cierto? Entonces, primero, ojo, esta charla va a estar llena de tips que ustedes se van a dar cuenta cuando revisen la norma o si tienen la norma a la mano. Eh, Resulta ser que la norma no es clara en su aplicación o que lo que parecería ser claro en la práctica no es así. Y un ejemplo claro y concreto sobre este tema vamos a analizarlo justamente en esta primera etapa, ¿no es cierto? ¿Cuál es la primera etapa? La presentación de la denuncia. Vamos entonces a abrimos el COTAD, vamos al artículo 336. ¿Qué dice el artículo 336? Textualmente dice que cualquier persona que considere que existe causal de remoción de cualquier autoridad de elección popular de los gobiernos autónomos descentralizados presentará por escrito la denuncia. Ojo, dice cualquier persona. Ahora, ¿es esto cierto? No, no es cierto. En la práctica, el contencioso electoral ha establecido, requisitos que determinan que no cualquier persona puede interponer la denuncia. Y este es un tip para que lo manejen en los procesos de remoción que pudiesen llegar a tener a su cargo. Más adelante les vamos a dar ciertos detalles de algunos elementos que pueden contar ustedes para desarrollar de mejor manera los procesos relacionados con la remoción, pero el primer tema puntual, y está atado a un pronunciamiento del Tribunal Contencioso Electoral de 2016 cuando se buscó la remoción de un alcalde, específicamente del Cantón Rumiñahui, es que no cualquier persona puede presentar la denuncia. ¿Por qué? Básicamente porque el Tribunal Contencioso Electoral ha establecido que el domicilio, la determinación del domicilio exigida en el artículo 336 del COTAD para el denunciante, está atado a la determinación de efectivamente la posibilidad de interponer la denuncia de remoción por parte del denunciante, ¿no es cierto? Básicamente acá lo que hace el Tribunal Contencioso Electoral es concluir que si bien la norma te dice que cualquier persona puede presentar la denuncia,
Cualquier persona se refiere a cualquier ciudadano que haya ejercido el derecho al voto en esa jurisdicción para esa autoridad local. Ejemplo, yo vivo en Quito, Distrito Metropolitano. ¿Puedo yo impulsar un proceso de remoción de, por ejemplo, el alcalde de Cuenca? No, no puedo. Aun cuando el COTA dice que cualquier persona que considere que existe causal de remoción puede presentar la denuncia, esto no es así. Cualquier persona, para efectos del contencioso electoral, es cualquier persona que haya formado parte del proceso eleccionario de esa autoridad. ¿Por qué? Porque esta figura de control político también está atada a un componente de control social. Y yo como ciudadano tengo el derecho de ejercer el control social de las autoridades que fueron electas en mi jurisdicción. Ahí vamos a entrar a algunos análisis particulares respecto de, ok, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo quiero remover a una autoridad legislativa de mi jurisdicción? Tengo entonces que analizar si es que esa autoridad legislativa tiene un origen por distritos. Por ejemplo, existen jurisdicciones en las cuales eliges concejales urbanos, en Quito, por ejemplo, eliges concejales urbanos por el centro, por el sur, por el norte, y eliges concejales por las parroquias rurales. Yo estoy domiciliado en una parroquia urbana y ejercí mi derecho al voto en el 2023 en una parroquia urbana. Elegí, por lo tanto, un alcalde y concejales urbanos. ¿Puedo yo remover o solicitar la remoción, mejor dicho, de un integrante legislativo electo por las parroquias rurales? A mi modo de ver, y si interpretamos los precedentes del TCE, yo no lo podría hacer, porque no fue una autoridad electa por mi jurisdicción. Fue electa en representación de las personas que viven en los sectores rurales del Distrito Metropolitano de Quito. Entonces, ojo, este es un primer tip que debe ser considerado por ustedes para efectos del análisis de la validez o no de la denuncia de remoción, o si están planteando la presentación de una denuncia de remoción en contra de una autoridad local, lo primero en lo que se deben fijar es en esto, ¿no es cierto? Ustedes dirán, ¿el único precedente es el caso Rumiñahui? No, no es el único precedente. Existen otros precedentes en los cuales efectivamente el TCE ha ratificado este criterio a la hora de evaluar si cabe o no cabe la remoción de una autoridad local. Antes de que se me, antes de pasar a la segunda etapa y que se me escape, ¿cuáles son los requisitos adicionales? La denuncia tiene que ser presentada por escrito y tiene que contar con reconocimiento de firma ante autoridad competente. Aquí existe otra duda, ¿quién es la autoridad competente? El TCE lo ha desarrollado de manera clara, básicamente tiene que ser ante un notario. ¿Puedo yo, después de la presentación de la denuncia, efectuar el reconocimiento de firma y rúbrica? No, no lo puedo hacer. Existen también pronunciamientos en ese sentido. Tengo además que adjuntar a la denuncia la documentación de respaldo que permita acreditar a la comisión de mesa cuando evalúa o califica la denuncia si es que la autoridad ha incurrido no en causal de remoción. Entonces, ojo, tiene que ser presentada por escrito y con firma y rúbrica ante autoridad competente. Tiene que acompañarse los documentos de respaldo que acrediten que se ha incurrido en una o más causales de remoción y tengo que determinar el domicilio y fijar el correo electrónico en el cual recibiré las futuras notificaciones. ¿Cuál es la segunda etapa? La calificación de la denuncia. No nos vamos a extender en aspectos pormenorizados respecto de la conformación de la comisión de mesa, de cada caso particular en función de quién es la autoridad denunciada, pero básicamente el secretario del órgano legislativo, a partir de la recepción de la denuncia, tiene que remitir a la comisión de mesa vocacional en término de 2 días la denuncia que ha sido formulada en contra de la autoridad denunciada, ¿no es cierto? Entonces, a la comisión de mesa le corresponde calificar si la denuncia cumple los requisitos previstos en la ley. En resumidas cuentas, si no se cumplen los requisitos, se descarta, es decir, se inadmite y se archiva. Pero para ello hay que considerar los casos en los que la autoridad denunciada es parte de la comisión de mesa, por lo que debe integrarse la comisión a través de resolución de quién, del órgano legislativo, que es al que le corresponde integrar las comisiones como órganos asesores para su gestión, incluida la comisión de mesa, y en los GATS parroquiales las comisiones ocasionales que justamente son las encargadas de impulsar los procesos de remoción. ¿Cuál es el término que tiene la comisión de mesa u ocasional para calificar la denuncia? 5 días. ¿Desde cuándo computo ese término de 5 días? Bueno, pues dependerá de la necesidad de reemplazar a un integrante de la comisión de mesa o no. Ya les digo, no vamos a entrar a detalles pormenorizados, sino lo vamos a
analizar de manera general para cumplir el tiempo que nos hemos establecido para el desarrollo de esta actividad, pero de manera general eso es lo que se establece en función de los términos, ¿no es cierto? 2 días para remitir a la comisión y 5 días para calificar. ¿Cuáles son los requisitos de admisibilidad? Lo que les decía, presentación de la denuncia por escrito y reconocimiento de firma, documentación de respaldo y determinación del domicilio. Ojo, la determinación del domicilio no es un tema así nomás. Como ustedes han visto, es un elemento fundamental para efectos de valorar si cabe o no cabe la admisión a trámite de la denuncia. ¿Y qué pasa si la comisión verifica que se han cumplido los requisitos? Básicamente tiene que admitir a trámite. ¿Y qué es lo que establece el COTAD? Que es lo mínimo que debe hacer la comisión: calificar la denuncia y admitirla a trámite, disponer la citación con la denuncia a la autoridad denunciada. Ojo, ¿cómo se va a citar? Existen mecanismos definidos en la legislación, ¿no es cierto? No los vamos a analizar de manera pormenorizada, pero los mecanismos de citación están definidos en la legislación. También tiene que disponerse a la Secretaría del Legislativo que conforme el expediente. Ojo, cuando habla de Secretaría del Legislativo, el COTAD establece que quien interviene en el proceso de remoción es la o el secretario titular del órgano legislativo. ¿Es esto cierto? Tampoco es cierto del todo. Sí, existen ciertas excepciones. Este es un tip adicional que les vamos a dar. En realidad existen pronunciamientos del TC donde sí se admite la participación de alguien que no sea el secretario titular, pero siempre que esa persona haya sido encargada en legal y debida forma de la Secretaría del órgano legislativo, ¿no es cierto? Básicamente lo que busca el TCE es garantizar que no exista arbitrariedades en el manejo de los expedientes de remoción. Es decir, que no designemos el día de hoy un secretario ad hoc para efectos de tramitar la denuncia porque no queremos que participe el secretario titular. Eso no es viable. Finalmente, ¿qué más tiene que disponer la comisión de mesa? La apertura del término de prueba. ¿De cuánto? De 10 días. ¿Para qué? Para que se actúen las pruebas de cargo y de descargo de las partes. Y ahí es donde entramos a la tercera etapa del proceso de remoción, que es básicamente la fase probatoria. Y en la fase probatoria, ¿qué es lo que se permite? Básicamente en esta etapa las partes pueden solicitar la práctica de pruebas de cargo y de descargo. Es decir, solicitar que se practiquen o que se incorporen al expediente los elementos probatorios que yo considero que me van a dar fuerza a mi argumento respecto de que la autoridad denunciada ha incurrido en causal de remoción, o yo como autoridad denunciada solicitaré la práctica de pruebas que efectivamente desvanecen o dejan sin piso aquellas afirmaciones del denunciante respecto de mi responsabilidad. Entonces, es importante que en este caso, aun cuando parezca algo absolutamente claro, resulta ser que en la práctica no lo es. Pero ¿ante quién solicito la práctica de las pruebas? ¿Cuál es el término para hacerlo y qué debe hacer la comisión dentro de esta etapa? Solicito la práctica ante la comisión de mesa u ocasional y es a la comisión a la que le corresponde proveer los escritos de las partes. En buena medida, hay que ser muy cuidadosos con los plazos y la validez de las pruebas. En esta etapa, justamente, es donde buena parte de los procesos de remoción de autoridades locales queda sin efecto por violaciones procedimentales. Más adelante, y ahí existe un inconveniente práctico. Si es que ustedes quieren buscar los precedentes del TCE, lamentablemente el contencioso electoral no cuenta con una base de datos que nos permita filtrar información y acceder de manera sencilla a información respecto de estos pronunciamientos para la generación de una estrategia jurídica adecuada de defensa de las autoridades o para la formulación de una denuncia en contra de una autoridad, ¿no es cierto? Lamentablemente esto es así y es importante en ese contexto generar conocimiento en esta materia para que quienes estén interesados en el impulso de estos procesos o en la defensa, evidentemente, en caso de ser una autoridad denunciada, puedan conocer estos pormenores que les permitan desarrollar de manera adecuada su estrategia jurídica. Entonces, ojo, no olviden, comisión de mesa u ocasional es la que practica, la que dispone la práctica de las pruebas, provee las pruebas y las pruebas en todos los casos tienen que ser practicadas dentro del término probatorio de 10 días. Acabamos la tercera etapa con la práctica de pruebas y se da paso a la cuarta etapa. La cuarta etapa está relacionada con el informe de la comisión de mesa u ocasional. Igualmente, existe un término para emitir este informe, ese término es de 5 días, eso lo define el 336 del COTAD, pero ojo, este informe no es vinculante.
De ninguna manera, el COTAD señala de manera clara que las comisiones de los legislativos son órganos asesores del pleno del órgano legislativo, ya sea provincial, metropolitano, municipal o parroquial rural. Y en ese contexto, ¿qué es lo que tienen que hacer estos órganos asesores? Emitir informes que contienen conclusiones y recomendaciones, pero que no son vinculantes, sino que únicamente sirven de base para la discusión del legislativo sin que en ningún caso sea vinculante. Esto que resulta ser un tema que genera mucha duda a la hora de analizar la naturaleza del informe de las comisiones. Incluso ha sido analizado por la Corte Constitucional. De hecho, existe una única sentencia en la que la Corte Constitucional ha analizado un proceso de remoción de autoridades locales donde aborda justamente cuál es la naturaleza del informe de la Comisión de Mesa, señalando que el informe de la comisión de mesa en el contexto de un proceso de remoción de ninguna manera es vinculante, solo es un insumo o un instrumento que le permita al órgano legislativo discutir respecto de la denuncia que se ha formulado en contra de la autoridad para definir finalmente, sin que sea vinculante, si se remueve o no del cargo a la autoridad denunciada. Entonces, ojo, esto es importante considerar. De igual manera, existen precedentes, como les decía, jurisprudenciales, pronunciamientos de autoridades, no solo del contencioso electoral, sino de la Procuraduría General del Estado, que nos aclaran estos elementos que lamentablemente no son claros en el COTAD. ¿Qué es lo que corresponde hacer en función de la emisión del informe? Básicamente corresponde su notificación, ¿no es cierto? Y una vez notificado el informe, la convocatoria a la sesión del legislativo. Eh, Ojo, es importante considerar que a la comisión de mesa u ocasional, una vez emitido el informe, le corresponde notificar el mismo a la autoridad correspondiente. ¿Y por qué digo autoridad correspondiente y no máxima autoridad ejecutiva? Porque depende quién será el denunciado para saber quién tiene que convocar a sesión extraordinaria. Esa sesión extraordinaria debe convocarse en el término de 2 días y la convocatoria a la sesión y la realización de la sesión como tal tiene que efectuarse no necesariamente dentro de los 2 días. Les pongo un ejemplo concreto. En un caso de remoción realizado en el año 2021 en el Distrito Metropolitano de Quito, la convocatoria sí se dispuso dentro de los 2 días, pero la sesión se efectuó más allá de los 2 días. ¿Por qué? Porque la interpretación del contencioso electoral es justamente esta, que lo que establece el 336 del COTAD es que la convocatoria es la que tiene que efectuarse dentro de los 2 días. Y una vez efectuada la convocatoria, llegamos a lo que viene a ser la quinta etapa del proceso de remoción, que es el desarrollo de la sesión extraordinaria del legislativo. Y aquí es donde nuevamente existen dudas. Yo les decía, hay una reforma al COTAD en mayo del 2023. Esa reforma, lamentablemente, lejos de aclarar el proceso de remoción, lo único que generó fue una serie de incertidumbres a la hora de aplicar la norma por parte de las autoridades locales. Tanto es así que en buena medida, cuando se ha aplicado la norma bajo la interpretación de los gobiernos subnacionales y se han sometido a consulta al TCE, absolutamente todos los procesos después de la reforma del 12 de mayo del 2023 han sido revocados por el contencioso electoral porque no se aplicó de manera adecuada, a modo de ver del TCE, lo que correspondía básicamente en función de la participación de la segunda autoridad ejecutiva del gobierno autónomo descentralizado en los casos de denuncia contra la máxima autoridad ejecutiva. ¿Qué es lo que busca el COTAD? Básicamente el COTAD lo que busca es que la segunda autoridad ejecutiva no intervenga en el proceso de toma de decisiones respecto de la remoción o no de la máxima autoridad ejecutiva. ¿Por qué? Porque eventualmente, en caso de concretarse la remoción, esa segunda autoridad ejecutiva se va a ver beneficiada el, eh, con asumir definitivamente el cargo de la autoridad removida, en definitiva, ¿no es cierto? Entonces, se dio esa reforma, lamentablemente no en los mejores términos. ¿Y qué pasó? En diciembre del 2024, el contencioso electoral tuvo que generar una interpretación y una regla general de aplicación para los procesos de remoción respecto de esta reforma puntual que establece de manera clara cómo vamos a aplicar en adelante este proceso de remoción en caso de denuncias en contra de prefectos o prefectas o en contra de alcaldes o alcaldesas o de los presidentes y presidentas de las juntas parroquiales rurales.
Y ahí el rol de la segunda autoridad ejecutiva es fundamental. Y hay que conocer, por lo tanto, no solo lo que dice la ley, sino lo que ha establecido como regla general el contencioso electoral. ¿Qué es lo que pasa entonces en esta sesión? En esta sesión, lo primero que va a suceder es que se va a escuchar el informe emitido por la comisión y luego se da paso a la exposición de los argumentos de cargo y de descargo del denunciante y de la autoridad denunciada, ¿no es cierto? Básicamente hay que permitir que cada uno exponga sus argumentos sin perjuicio de que los mismos, de una u otra manera, deben estar recogidos en el informe de la comisión, pero esto es lo que establece la norma. Ahora, ¿qué también prevé el COTAD? Que tanto el denunciante como la autoridad denunciada pueden actuar directamente de manera personal o a través de un apoderado. Pero ese apoderado obviamente tiene que tener una autorización previa y otorgada en legal y debida forma. Y una vez escuchados los argumentos de las partes, el órgano legislativo adopta la resolución correspondiente con la mayoría calificada de las dos terceras partes. Para el efecto, es importante tener claridad respecto de cómo se computan esas mayorías. La norma no es clara. De hecho, en muchos de los casos que se somete a consulta al contencioso electoral sobre la validez del proceso de remoción, uno de los argumentos a los que más recurren las autoridades denunciadas es analice como contencioso electoral si la mayoría que se generó para efectos de disponer mi remoción era o no la definida en el artículo 336 del COTAD. ¿Y por qué? Porque básicamente lo que establece la norma es que, por ejemplo, en el caso de la denuncia en contra de una autoridad ejecutiva, esa autoridad ejecutiva no puede ser considerada para el cómputo de la mayoría requerida en la norma. Entonces, vamos a un ejemplo concreto. Digamos que hay un órgano legislativo que está integrado por 7 personas, incluida la alcaldesa o el alcalde. 6 concejalas y concejales más la alcaldesa y el alcalde, 7 en total, ¿no es cierto? El COTAT te dice que el órgano legislativo no solo se integra por los y las concejales en el caso de los municipios, sino que también tiene participación con voz y voto dirimente la máxima autoridad ejecutiva. Por lo tanto, en el ejemplo que estamos analizando, son 7, ¿no es cierto? Si es que yo computo las dos terceras partes en una denuncia de remoción en contra de la alcaldesa o alcalde de ese cantón, y yo lo computo sobre 7, la mayoría que voy a requerir para efectos de disponer la remoción es de 5 votos, pero ese sería un cómputo inadecuado en función de lo establecido en el COTAD. ¿Por qué? Porque el COTAD establece que tienes que excluir del cómputo a la autoridad denunciada cuando es del Ejecutivo. Por lo tanto, no voy a computar las dos terceras partes sobre 7, sino sobre 6. Y eso tiene una incidencia práctica a la hora de definir si llegaste o no a la mayoría, porque ya no van a ser 5 los votos que componen la mayoría calificada, sino van a ser 4. Un voto puede hacer la diferencia entre que una autoridad sea o no removida del cargo. Y además, el conocimiento específico de cómo se aplica esta norma puede generar que tú formules la consulta de manera adecuada o no al contencioso electoral respecto de el cumplimiento o no de las formalidades en el proceso de remoción que has sufrido como autoridad local. Hubo un caso en el año 2021 donde una autoridad removida a nivel municipal justamente argumentó que no se había logrado la mayoría calificada. ¿Por qué? Porque estaba interpretando que del total de integrantes del Consejo se lo tenía que computar a él para efectos de definir la mayoría calificada. El contencioso electoral lo que le dijo es, esa no es la interpretación adecuada de la norma. El cómputo de la mayoría calificada tenía que excluirlo a usted, por lo tanto, el número de votos que se alcanzó en este órgano legislativo era el suficiente para efectos de removerlo y separarlo a usted del cargo. Finalmente ratificó la remoción de esa autoridad a nivel municipal y ese argumento, que fue uno de los de mayor peso de parte de la autoridad removida a la hora de formular la consulta al TCE, lamentablemente no era válido. Entonces, si tomamos en consideración este precedente y la aplicación de esta norma, nos deja como lección que tenemos que conocer las particularidades atadas de este proceso de remoción para que podamos hacer una estrategia jurídica adecuada, no solo a lo largo del proceso de remoción, sino luego posteriormente en la etapa de consulta de ser el caso. Si se llega a dar la remoción,
se abre una sexta etapa. Obviamente esta sexta etapa no es obligatoria, sino que depende de la voluntad de la autoridad removida. Y se emite la resolución y obviamente la tenemos que notificar a la autoridad denunciada y al denunciante en los domicilios que han sido fijados para el efecto. Y la autoridad removida o denunciada tiene el término de 3 días para formular al contencioso electoral la consulta sobre el cumplimiento de formalidades y el procedimiento adoptado en la remoción. Eh, Esto que parecería ser un tema, digamos, relativamente rápido, en la práctica no lo es tanto porque depende de que efectivamente yo presento la consulta en 3 días, el TC tiene que resolver en 10 días, pero para que se computen esos 10 días, yo efectivamente tengo que, como contencioso electoral, admitir a trámite la consulta y contar con el expediente debidamente organizado y remitido por parte de la Secretaría del órgano legislativo del respectivo nivel de gobierno, ¿no es cierto? Entonces, lo que sí ha pasado en varias ocasiones es que medios de comunicación, cuando buscan información respecto de por qué no resuelve el contencioso electoral respecto a este tema, porque ni siquiera han empezado a computarse los 10 días, porque no se ha admitido trámite, porque no se cuenta con el expediente completo, porque no está debidamente organizado como establece el COTAD y por lo tanto el contencioso electoral no puede entrar a una revisión del cumplimiento de las formalidades y del debido proceso exigido en la norma. De esta manera, básicamente hemos abordado la totalidad del proceso de remoción. No sin antes, me estaba olvidando, hay un tema que sí deben tomar en consideración. Mientras se resuelve la consulta en el Tribunal Contencioso Electoral respecto de la legalidad de las formalidades y del debido proceso desarrollado en el procedimiento de remoción de la autoridad que formula la consulta, esa autoridad se mantiene en el cargo. El artículo 337 del COTAD lo señala. Entonces, solo después de que el TCE ratifique que la remoción fue llevada en legal y debida forma y por lo tanto no revoca la resolución, ejecutoriada la resolución de esa consulta, es donde efectivamente la autoridad removida cesará en sus funciones y ¿qué corresponde? Pues un proceso de sucesión en los términos establecidos en la legislación. Básicamente, la segunda autoridad ejecutiva, en caso de ser el ejecutivo el removido, asumirá el cargo y si en los casos en los que el removido es de una autoridad del legislativo, pues quien lo subroga, su suplente, tendrá que asumir de manera titular la respectiva autoridad legislativa, ¿no es cierto? Entonces, de esta manera hemos abordado todos los casos o todas las etapas del proceso de remoción. Lo que acaban de escuchar es una mirada general, pero que además, como ustedes lo escucharon a lo largo del proceso, les brinda ciertas herramientas, tips y recomendaciones para el manejo de los procesos de remoción, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa cuando estás en medio de un proceso de remoción y necesitas saber qué hacer exactamente en cada etapa? Ahí es donde nosotros entendemos que existen diversas particularidades, existen muchos precedentes por analizar y algunos aspectos que, como les decían, están dispersos en pronunciamientos de diversas autoridades públicas, pero que no las encuentran en la norma. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hicimos? Para ese efecto, nosotros creamos un curso especializado en remoción de autoridades locales. No es nuestra primera vez, de hecho, ya hemos contado con 2 cortes. Estas 2 cortes han contado con participación de representantes de la sociedad civil, de la academia y funcionarias y funcionarios públicos que han contado con herramientas a partir de la participación en estos programas que les han permitido desenvolverse en estos procesos de remoción de manera adecuada, ya sea como denunciantes o como autoridades denunciadas en la formulación de una estrategia jurídica adecuada sobre la base del conocimiento de estas particularidades. Nosotros estamos por lanzar justamente una tercera corte del curso especializado en remoción de autoridades locales. Lo vamos a desarrollar la semana entrante, entre el 1 y el 3 de abril. Más detalles los van a recibir justamente en los grupos de WhatsApp a través de nuestro equipo de gobernanza local EC, donde van a poder conocer a detalle las fechas, el contenido, entre otros. Pero, ¿qué incluye el curso? Básicamente incluye un análisis pormenorizado del COTAD, pero
con base a análisis concreto de casos reales que han sido resueltos por parte del Tribunal Contencioso Electoral, ¿no es cierto? Estos casos que te fijan esas reglas que no están escritas en el 335 y el 336 del COTAD y que seguramente serán esos temas que harán caer o no un proceso de remoción impulsado en contra de una autoridad municipal. Entonces, es una guía básicamente paso a paso para saber qué hacer en cada etapa del proceso de remoción con base a estos pronunciamientos, con base al análisis de la doctrina, de sentencias emitidas por la Corte Constitucional, de pronunciamientos por la Procuraduría General del Estado. También tenemos sesiones personalizadas de preguntas y respuestas donde nos permiten analizar de manera más detallada casos específicos y consultas que ustedes pueden tener como personas interesadas en esto. Entonces, sí tengo el orgullo de decir que esto es algo que nadie más tiene en Ecuador y que nosotros lo presentamos como gobernanza local S con base a nuestra experiencia en la materia. Asimismo, y esto es algo que nos permitimos nosotros desarrollar sobre la base justamente de nuestra experiencia en los procesos de remoción, una de las cosas que más nos dificultaba el impulso de los procesos de remoción era que no existe información específica sobre este tipo de procedimientos en, digamos, no tienes un buscador, no es que entras tú a Lexis o a Fiel, ingresas algún dato de búsqueda y vas a encontrar precedentes o pronunciamientos específicos respecto del tema. De hecho, si uno ingresa a la propia plataforma del Tribunal Contencioso Electoral a buscar precedentes sobre este tema, existen muchas dificultades para la identificación de información relacionada con las consultas formuladas por autoridades en procesos de remoción de autoridades locales. Eh, He visto que hay perdón, he visto que hay muchas preguntas, lo cual me alegra porque en realidad demuestra el nivel de interés y lo necesario que es este tema. Veo que no hay menos de 30 intervenciones en el proceso. Sin embargo, sí les quiero señalar que por la modalidad de esta charla gratuita y el tiempo limitada que tenemos, no tendremos espacio para desarrollarlas en este momento. Justamente por eso es que hemos creado el curso completo en el que dedicamos tiempo a cada etapa del proceso de remoción, la abordamos con base al análisis de los antecedentes específicos que son aplicables a esa etapa. Y evidentemente quienes se inscriban tendrán una sesión exclusiva de preguntas y respuestas donde pueden plantear sus casos o inquietudes en detalle, no solo junto a mí, sino también Jaime Morán, como les decía, tiene una amplia experiencia en el desarrollo y asesoría, formulación de estrategia jurídica en el contexto de procesos de remoción. Así que les quiero agradecer su comprensión y su participación tan activa en el proceso, pero en honor justamente a la modalidad que nos hemos planteado y al cumplimiento de esas reglas para este proceso y para este taller, esta charla del día de hoy, lo vamos a hacer de esa manera. Retomando un poco el tema del buscador, lo que les señalaba es que eh, ¿qué hemos hecho nosotros también para facilitar un poco el análisis de los precedentes relacionados con los procesos de remoción y con esta figura tan, digamos, polémica y controvertida a nivel nacional? Justamente nos permitimos desarrollar un buscador de precedentes de remoción, que es otra de las herramientas con la que ustedes pueden contar a través de Gobernanza Local EC. ¿Qué es lo que hacemos a través de este buscador? Bueno, básicamente lo que hacemos es facilitar el conocimiento de qué pasó en otros casos similares, cómo resolvió el Tribunal Contencioso Electoral otros procesos de remoción a lo largo de la vigencia del COTAD que han sido principalmente resueltos y analizados a partir del año 2014. Previo al 2014, si bien ya estaba vigente el COTAD, no se daban estos procesos, sino que se impulsaron a partir de ese año en particular. Y en ese contexto también podemos analizar qué errores se cometieron, cómo se evitaron y algunos otros elementos que nos permiten a nosotros, ¿no es cierto?, como personas interesadas en los procesos de remoción, contar con una estrategia jurídica adecuada para efectos de el impulso o defensa en este tipo de procedimientos. Entonces, solo les voy a poner a modo de ejemplo. Uno de los temas que no está definido en el COTAD, les decía, es justamente el tema del denunciante. Teóricamente puede ser cualquier persona el denunciante, pero es así. Entonces, si nosotros filtramos en nuestra base de datos, en nuestro buscador de precedentes de remoción, tienen más de 70 pronunciamientos del Tribunal Contencioso Electoral respecto a remoción de autoridades, que son absolutamente todos los casos
desde la vigencia del COTAD en las que el TCE se ha pronunciado respecto a remociones de autoridades locales. Entonces, ahí existen tres posibilidades, básicamente que haya inadmitido a trámite porque no cabe, que haya ratificado la remoción o que haya revocado la remoción, que son justamente los casos mayoritarios. Pero ¿por qué han revocado la remoción y qué argumentos de esas revocatorias me sirven a mí para no cometer los mismos errores o para ejercer mi defensa como autoridad local? Justamente eso es lo que trasladamos de esta base de datos. Y volviendo al ejemplo concreto, por ejemplo, acá a través del buscador lo que podemos hacer es buscar precedentes por contenido concreto, ¿no es cierto? Entonces, tiene 71 precedentes, buscamos específicamente casos relacionados con análisis del denunciante y nos va a filtrar los casos específicos. Este, por ejemplo, es el caso puntual que fija una regla específica respecto de quién puede interponer la denuncia, que es el caso del Gobierno Autónomo Centralizado Municipal de Rumiñahui de enero del 2016. ¿Qué hizo el TCE? Revocó la remoción. ¿Y cuál fue la argumentación? Que si bien cualquier persona puede interponer la denuncia, este elemento se vincula a otros para su admisibilidad, entre ellos la determinación del domicilio. ¿Para qué? Para establecer la correlación de la persona que ejerce su derecho de participación a través del mecanismo de remoción frente a la democracia representativa. Ahora, obviamente nosotros no les dejamos con un resumen de la argumentación, sino que les permitimos descargar el documento que contiene la consulta del TCE, de modo tal que ustedes puedan efectuar un análisis pormenorizado con una guía que nos hemos permitido desarrollar para ustedes para facilitarles justamente el ejercicio de su derecho a la defensa en el contexto de un proceso de remoción de autoridades locales. Eh, Eso nada más. Nuevamente les quiero agradecer por esto. Voy a dar paso a Caro que continuará con el taller. Gracias, Diego. Gracias por esta charla. Gracias a ustedes también por su participación activamente. Hoy ya tienen herramientas importantes para comprender mejor el proceso de remoción. Esta charla gratuita ha sido solo un abrebocas y sabemos que muchas personas se quedan con preguntas y con el deseo de profundizar. Y por eso mismo es que hemos preparado este curso completo especializado con sesiones en vivo, con material descargable, con acceso a grabaciones y el buscador exclusivo de precedentes. Recuerden que esta charla también ha sido parte de nuestro compromiso por una gestión pública más informada, más estratégica y más justa. Estamos convencidos de que mientras más gente sepa cómo funciona este proceso, mejor será la calidad de la democracia local. Menor será la carga innecesaria al sistema judicial y más oportunidades habrá incluso para los profesionales del derecho. Si este tema les resonó, se sienten que vale la pena seguir aprendiendo, los invitamos a formar parte de la tercera cohorte del curso. En unos momentos más enviaré el enlace para quienes quieran sumarse y nuevamente agradecerles por su tiempo, por su apertura y por su interés genuino en estos temas. Ha sido un gusto enorme poder compartir este espacio con ustedes. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Buenas noches.